Hola amigos, bienvenidos a la lección número 31, cómo establecer la probabilidad de un evento. Al terminar esta lección seremos capaces de responder preguntas como la siguiente. Al ser lanzada una moneda, tiene una probabilidad del 50% en mostrar cara. ¿Significa lo anterior que si se lanza una moneda dos veces, una vez muestra cara y la otra muestra sello? Comencemos. Revisemos el concepto de experimentos aleatorios. Un experimento es la recreación o simulación de una situación o un fenómeno para entenderlo mejor, para estudiarlo. Aleatorio dice relación con el azar. Observa estas dos situaciones. En el primer caso tenemos un afiche que nos dice que la entrada al cine sale 2.500 pesos. ¿Cuánto costarán 5 entradas? En este caso no es necesario ir a comprar las entradas para saber cuánto vamos a pagar, dado que multiplicando 2.500 el precio de una entrada por 5, sabremos lo que valen las 5 entradas. A este tipo de experimento le llamamos experimento determinístico, dado que antes que termine el experimento sabemos lo que va a ocurrir. En este segundo caso se ha lanzado una moneda y nos preguntan si cae cara o sello. Si bien es cierto sabemos el total de respuesta que tiene este experimento, dado que al lanzar la moneda puede caer cara o sello, no sabemos a ciencia cierta qué va a caer. Por este motivo, este tipo de experimentos se llaman experimentos aleatorios. Y es este el tipo de experimento que estudiaremos, dentro del cual calcularemos probabilidades. Cuando realizamos experimentos aleatorios, no sabemos qué va a ocurrir al final. Sin embargo, podemos estudiar todos los posibles resultados que pueden ocurrir. Y a esto le llamamos el espacio muestral. Veamos el siguiente ejemplo. Al lanzar un dado, los posibles resultados son que la cara superior del dado muestre un punto, que la cara superior del dado muestre 2 puntos, etc. Entonces, en el experimento de lanzar un dado, a los posibles resultados, es decir, a estas 6 formas que tiene de caer, le llamamos el espacio muestral. Es decir, al conjunto de todos los posibles resultados de nuestro experimento aleatorio. Al realizar este experimento nos podría interesar ver ciertos tipos de resultados. Por ejemplo, nos podría interesar si cae un número par o si cae un múltiplo de 3. Así, por ejemplo, en el primer caso, de los 6 resultados, 3 de ellos son números pares, el 2, el 4 y el 6. Y de los 6 posibles resultados, existen 2 múltiplos de 3, el mismo 3 y el 6, dado que 3 por 2 es 6. A este tipo de resultados les llamamos eventos o sucesos. Entonces, cuando realizamos un experimento, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento, es decir, algún tipo especial de resultado dentro de todos los posibles. Pasemos ahora a calcular probabilidades. En esta lección veremos dos formas de calcular probabilidades. La primera es usando las frecuencias relativas. En esta tabla se muestran tipos de vehículos que han pasado por un peaje durante cierto intervalo de tiempo. Han pasado autos, camiones y buses. En total han pasado, contando, 30 más 8 más 12 nos da 50. Es decir, se han contado a 50 vehículos que pasaron por el peaje. Recordemos que la frecuencia relativa no es nada más que comparar la frecuencia con el total. Así la frecuencia relativa del auto va a ser 30 partido en 50. En el caso del camión va a ser 8 partido del total, que es 50. Y en el caso del bus va a ser 12 partido de 50. Sin embargo, cada uno de estos resultados los podemos escribir como decimal o como porcentaje. En el caso del decimal, el primero va a ser 0,6, el segundo va a ser 0,16 y el último va a ser 0,24. Ahora, cada uno de estos decimales nos permite encontrar la frecuencia relativa en porcentajes. Así, en el primer caso tenemos un 60%, en el caso del camión tenemos un 16% y en el caso del bus tenemos un 24%. Ahora, si nos preguntaran cuál es la probabilidad que dentro de los 50 vehículos haya pasado un auto, que lo escribimos de esta forma, como P de probabilidad, y entre paréntesis, el evento a cual queremos calcular su probabilidad. Tenemos 3 opciones de respuesta, que corresponden a las 3 formas de escribir la frecuencia relativa, es decir, que 30 de los vehículos son autos
de los 50 que pasaron. Esto también lo podríamos simplificar escribiendo que es 3/5. O también la respuesta la pudimos haber escrito en decimal, que es 0,6. Y finalmente la respuesta también la pudimos haber escrito en porcentaje. Es decir, que de los 50 vehículos que pasaron, el 60% correspondió a auto. Es decir, que la probabilidad de que pase un auto por el peaje es del 60%. Y así se pudo haber calculado la probabilidad de camión o bus. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que haya pasado un bus en el peaje mientras se estuvo observando? Y la respuesta podría ser 12 de 50. Y simplificando por 2 nos quedaría 6 de 25. Revisemos ahora la otra forma de calcular probabilidades. La otra forma de calcular probabilidades es usar la probabilidad teórica. Y para esto usamos la regla de Laplace. Esta regla solamente la podemos usar en experimentos que son equiprobables. Esto quiere decir que usamos la regla de Laplace para experimentos en los cuales todos los posibles resultados tienen la misma posibilidad de ocurrir. Por ejemplo, si tú lanzas una moneda, que caiga cara o sello, tienes las mismas chances, tiene la misma posibilidad de ocurrir. La regla de Laplace establece lo siguiente, que para calcular la probabilidad de un evento, vamos a formar una fracción. En el denominador vamos a escribir la cantidad de resultados posibles. Y en el numerador vamos a escribir la cantidad de resultados en que ocurre nuestro evento. Y a eso le llamamos cantidad de resultados favorables. Veamos un ejemplo de esto. Se elige al azar una letra de la palabra matemática. ¿Cuál es la probabilidad de elegir la letra A? Usando la regla de Laplace tenemos lo siguiente, que la probabilidad de elegir la letra A va a ser igual a una fracción. En el denominador vamos a escribir el total de letras que tenemos disponibles. Contando tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que 10 es nuestro denominador. Y de estas 10 letras, ¿cuántas son A? Contemos. 1, 2, 3. Y ese número iría en el numerador. Por lo tanto, si elegimos una letra al azar de las letras que tiene la palabra matemática, la probabilidad de elegir la letra A es 3 de 10, que escrito en decimal va a ser igual a 0,3 y escrito en porcentaje va a ser igual al 30%. Revisemos ahora la relación que existe entre la probabilidad teórica y las frecuencias relativas. Esta relación tiene un nombre y se llama la ley de los grandes números. Para entenderla, veamos el siguiente ejemplo. Se ha lanzado un dado varias veces y se ha notado las veces que ha caído el número 3. Así esta tabla nos muestra que de 60 lanzamientos, 7 veces cayó el número 3. De 600 lanzamientos, 95 veces apareció el número 3. Y finalmente de 6000 lanzamientos, 1023 veces cayó el número 3. Si calculamos las frecuencias relativas, vemos que en el primer caso, un 11,6% de las veces cayó el número 3. En el segundo caso, un 15,8% de las veces cayó el número 3. Y en el último caso, cuando se lanzó el dado 6000 veces, vemos que un 17% ha caído el número 3. Todos estos porcentajes son aproximados. ¿Qué ocurre si ahora calculamos la probabilidad de que caiga el 3 de forma teórica? Usando la regla de Laplace tenemos lo siguiente, que la probabilidad de que haya caído un 3 al lanzar un dado es... Veamos, cuando lanzamos el dado tenemos 6 resultados posibles, y de esos 6, uno de ellos es 3. Si aproximamos este número a su porcentaje, esto nos da 16,6%. Ahora, podemos ver que mientras más veces lanzamos el dado, las frecuencias relativas fueron cambiando, pero la última frecuencia relativa es la que está más cerca de su probabilidad teórica. Y esto es lo que nos dice la ley de los grandes números. Mientras más veces se repita un experimento aleatorio, las frecuencias relativas de los eventos se aproximan a su probabilidad teórica. Y esto es lo que nos muestra la tabla, que mientras más veces se lanzó el dado, la frecuencia relativa de las veces que cayó el número 3 fue cada vez más cerca de su probabilidad teórica, es decir, fue cada vez más cerca a un sexto. Bien,
Luego de haber revisado estos conceptos, revisemos la pregunta inicial. Al ser lanzada una moneda, tiene una probabilidad del 50% en mostrar cara. Veamos si esto es así. Usando la regla de Laplace, tenemos que la probabilidad de que caiga cara al lanzar una moneda es igual a 1/2. Claro, porque cuando lanzamos la moneda, tenemos dos posibles resultados, que caiga cara o que caiga sello. Y de esos dos posibles resultados, uno de ellos es cara. Esta fracción es 0,5, que en porcentaje es el 50%. Ahora, ¿es verdad que si la moneda se lanza dos veces, una cae cara y la otra cae sello? Y la respuesta es no necesariamente, dado que si lanzamos la moneda dos veces, ambas podrían caer cara, ambas podrían caer sello, o una vez cara y la otra vez sello. Sin embargo, lo que sí es cierto, según la ley de los grandes números, es que si lanzamos la moneda muchas veces, se espera que el 50% de las veces caiga cara y el otro 50% de las veces caiga sello. Bien amigos, ya ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.